Listo. Bueno, muchachos, entonces continuamos acá con regla de la cadena en derivadas parciales, ¿sí? Esta regla de la cadena se aplica para composición de funciones, es decir, cuando una, dos o más funciones componen a cualquier otra función. En este caso, como podemos ver, tenemos u igual al logaritmo natural de raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Tenemos x igual a r por e a la s. Y también tenemos la tercera función, perdón, y igual a r por e a la menos s. ¿Sí? Tenemos estas tres funciones. Ahora nos piden calcular de u respecto a r. Pero como nos podemos dar cuenta, r no es ninguna variable independiente de u. Pero puedo analizar que x sí tiene una variable independiente que es r y y que también tanto X y Y pertenecen a U, pero ambas tienen a R como variable independiente. Entonces, puedo aplicar la regla de la cadena. ¿Qué es lo primero que hacemos para calcular de U respecto a R o de U respecto a S? Calcular las derivadas parciales de cada función. En otras palabras, vamos a calcular la derivada de U respecto a X, porque tenemos la X acá, ¿cierto? Y de U respecto a Y, que tenemos aquí, la derivada respecto a Y. De la segunda función, vamos a calcular de X respecto a R y de X respecto a S, ¿sí? Nuevamente, no se les olvide que arriba queda la función dependiente, la variable dependiente, perdón, y en el denominador las variables independientes. Por último, de la tercera función, yo puedo calcular de y respecto a r y de y respecto a s. Bueno, entonces vamos a calcular esta primera. Vamos a derivar x respecto a r. Entonces, como r es la variable que vamos a derivar, entonces la derivada de r sería 1, ¿cierto? Por e a la s, ¿sí? Por e a la s, más la derivada de e a la s, la derivada de b, o sea, la segunda es 0. ¿Por qué 0? Pues porque como estamos derivando respecto a R y ahí no hay ninguna R, entonces eso nos da 0 por R, ¿sí? Entonces, esto nos da que la derivada es e a la s. ¿Listos? Y la dejamos así, e a la s. Ahora, vamos a derivar x respecto a s. Entonces, derivamos a. La derivada de a es 0. ¿Por qué? Pues porque estamos derivando respecto a s y aquí no hay ninguna s, sino hay una r. Entonces la derivada de la primera por la segunda sin derivar. 0 por e a la s. Yo las hago todas, muchachos. O sea, yo pudiera decir, no, ya esto me da 0 y ya no la hago. No, las estoy haciendo todas pues para que después ustedes en la grabación traten de reconstruir el proceso. Y ahora derivo la segunda, es decir, derivo b. Entonces la derivada de e a la s, pues simplemente es la misma, ¿cierto? E a la s. Recuerden que la derivada de una función exponencial y la integral de una función exponencial es la misma, ¿no? Entonces, e a la s por r, es decir, por la primera sin derivar. Entonces, esto es igual a r por e a la s. Y listos. Ya tenemos nuestras dos derivadas parciales, ¿cierto? Es decir, las derivadas parciales de esta función. Ahora vamos a hacer nosotros la siguiente. Vamos a hacer esta. Aquí vamos a llamar A y aquí vamos a llamar B. Es muy similar, muy parecida la función. Lo único que nos cambia es que aquí es S positivo y aquí es S negativo. Vamos a derivar respecto a R. Entonces la derivada de R es 1 por E a la menos S. ¿Sí? E a la menos S. ¿Sí? Más 0. ¿Por qué 0? Pues porque como estamos derivando R y aquí en B no hay ningún R, entonces 0 por R. Es decir,
Esta derivada nos da, vamos a colocarla acá, e a la menos s. Y listos. Ese es el resultado. ¿Listos? E a la menos s. Bueno, y por último, de y respecto a s. Entonces, derivamos la derivada de la primera sería 0, ¿sí? Por la segunda, sin derivar, e a la menos s, ¿sí? Más la derivada de la segunda, que sería e a la menos s. Entonces recuerden que aquí como esto es negativo, aquí hay una regla de la cadena pequeñita en derivaciones de una sola variable, que es la derivada de menos s. La derivada de menos s es menos 1. Entonces yo lo voy a colocar acá para que ustedes no olviden pues que ahí va un menos 1. ¿Sí? Entonces aquí sería menos 1 por e, ¿sí? A la menos s, ¿sí? Por la primera sin derivar, por r. Entonces, por favor, recuerden cómo se derivaba esto. Esto hay una regla de la cadena pequeñita aquí en el exponente. ¿Sí? Entonces, esto es igual. Entonces, esto se nos elimina. Y nos quedaría menos, vamos a dejar la ordenadita, menos r por e a la menos s. ¿Listos? Entonces, ya tenemos 4 derivadas parciales. Ya esto pues cada vez, como les decía, ya cada vez pues toca tener más cuidado con las funciones. Entonces tenemos aquí la primera, tenemos aquí la segunda, ¿sí? Tenemos esta otra, las estoy señalando, y tenemos esta otra. ¿Listos? Para que no, que las tengamos ahí presentes. Pero ahora, ¿cómo derivamos esto? Logaritmo natural de x cuadrado más, de raíz cuadrada, perdón, de la suma de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo que leerlo así? Porque si yo digo logaritmo natural de raíz cuadrado de x al cuadrado más y al cuadrado, entonces este más y quedaría por fuera del radical. Entonces, la manera correcta de leerla es logaritmo natural de la raíz cuadrada de la suma entre x cuadrado más y cuadrado. Si yo digo la suma, significa que los dos están dentro del radical. Bueno, ¿quién me recuerda cómo se deriva un logaritmo natural? Bueno, si y es igual al logaritmo natural de x, voy a hacer este repasito, muchachos, porque sí, a pesar de que yo ya lo expliqué, pero pues hagamos ese repasito. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿sí? Voy a hacerlo ahora con una función compuesta. Pónganle cuidado que aquí ya lo van a entender más fácil. Logaritmo natural de 2x, ¿sí? Entonces, la derivada, pónganle cuidado cómo es tan sencilla. Se coloca la derivada de 2x y la ponemos arriba, ¿sí? Y la función, ¿sí? Que es el argumento del logaritmo, se coloca abajo, 2x, ¿sí? Y esto nos da 1 sobre x, pero bueno, ahorita les digo por qué. Vamos a hacer una un poquito ya más extensa, como para que me entiendan mejor. Logaritmo natural, eh, pero no metamos una cadena y si no se me pierde. 3x al cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer esa derivada. Entonces, nuevamente, la derivada será igual, la derivada de logaritmo natural, la derivada de 3x al cuadrado sería 6x, y abajo colocamos la función, 3x al cuadrado. ¿Listos? Y hagamos otra, la última, para que ustedes vean cómo se hace el logaritmo natural. Logaritmo natural, ahora sí hagámoslo uno un poquito más grandecito, de x al cuadrado más 1, ¿sí? Más 1, y esto lo elevamos a la 3. Bueno, aunque hay veces ahí yo puedo hacer las propiedades del logaritmo y este pasa aquí, y bueno, hay otra manera de hacerlo, pero voy a hacerlo tal, voy a tratar de desarrollarlo tal y como lo vengo explicando acá. Entonces, la derivada de eso sería
y' es igual, coloco la derivada de esa función. Y la derivada de esa función es 3 factor de x al cuadrado más 1, ¿sí? Elevado al cuadrado, que esa sería la derivada externa, ¿sí? La derivada de 3. Ahí solamente he hecho la derivada externa multiplicado por la derivada interna, es decir, por 2x, ¿sí? A lo último, pues simplemente multiplicamos 2 por 3 y daría 6x. Y abajo, ¿qué colocamos? Abajo colocamos la función x al cuadrado más 1 sobre 3. Bueno, resulté explicando fue el logaritmo natural, pero bueno, para que poder entender esto. Entonces, así es la derivada de un logaritmo natural. Fácil. ¿Cómo es? Pues que la derivada de la función la ponemos arriba y la función como tal la ponemos abajo, miren. La derivada de la función la ponemos arriba y la función la ponemos abajo. Aquí en este caso, la derivada de 2x, ¿sí? La ponemos arriba y la función quedaría 2x. ¿Listos? Aquí, 3x al cuadrado. La derivada es 2 por 3, 6x. Y este 3x al cuadrado pasa abajo. Y así. Esa es la derivada del logaritmo natural. Bueno, lo que pasa es que cuando uno calcula el logaritmo natural de a por x, ¿sí? Siempre nos va a dar esto, 1 sobre x. Este 2 y este 2 se simplifica y nos da 1 sobre x. Pero eso es por una propiedad de logaritmos, pero no pienso confundirlo. Sin embargo, algo importante cuando nosotros vayamos a hacer algunas ecuaciones diferenciales que necesitemos logaritmos, ahí sí toca hacer, ver las propiedades del logaritmo natural. Por favor, mientras yo borro acá, traten de hacer ahora sí esa derivada. Esa que tenemos acá. Logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado respecto a x. Y logaritmo natural de raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado respecto a y. Traten de hacerla, ¿sí? Así se equivoquen. De no se van a equivocar en el parcial. Este parcial pues va a salir fracciones parciales y va a salir esto de regla de la cadena en derivaciones parciales. De eso se va a tratar, ¿sí? Entonces deben tener, digamos aquí, en este tipo de parciales, pues eso sí ya les va a quedar muy difícil buscar un programa para la solución porque pues ya uno se los deja de manera de que, sí, les da unas restricciones de que sea más complicado. Pero bueno, ahí estamos mirando a ver cómo les dejo ese parcial, sin ánimo de que se quede. Bueno, entonces, William, cuénteme, ¿cómo haría usted eso? Pues quedaría arriba, la derivada sería 2x más 2y sobre x al cuadrado más y cuadrado. Ah, no, pero es con respecto a x, ¿no? Oh, Sí, no había pensado en eso. sí, bueno, ya, me olvidó aquí borrando eso. Bueno, listo. Entonces, William, muy bien, tiene la idea, pero le falta suprimir algunas cositas. Porque O recuerde, sea, la y se elimina, queda en 0 y solo saca 2x sobre x al cuadrado, ¿o no? bueno, voy a hacerla paso a paso y ustedes hacen después la de U respecto a Y. Vamos a ver si alcanzamos acá, entonces pónganle cuidado. Tenemos esa función, logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Recuerden que esto es igual al logaritmo natural de x al cuadrado, ¿sí? Más y al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿no? O sea, ese radical toca de todas maneras expresarlo como qué, como una potencia, ¿no? Entonces, vamos a derivar, recuerden que la derivada de esa función la ponemos en el numerador. Entonces, pues vamos a derivar esto. Entonces, esto nos daría 1 medio, ¿cierto? De x al cuadrado más y cuadrado elevado a la menos 1 medio, ¿sí? ¿Elevado a la qué? A la menos 1 medio. Recuerden que al 1 le quitamos, al 1 medio, perdón, le quitamos 1. Multiplicado, y entonces, ojo, aquí viene algo importante. Como estamos derivando respecto a x, entonces solamente le derivamos este x, porque la derivada de esto pues va a ser 0, entonces ¿para qué lo ponemos?
Pero la derivada de x al cuadrado, pues simplemente va a ser 2x. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí este 2 divide acá. Entonces, este 2 con este 2 se simplifica. Y eso nos daría igual a, ojo, estoy calculando solamente la derivada. X sobre x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Listos? Recuerden que esto tengo que colocarlo entre paréntesis, a la 1 medio. Entonces, ojo, ¿de dónde saqué yo eso? Pónganle cuidado. Como esto está, esta X fue la que me quedó solita acá, ¿sí? Esta X me quedó aquí arriba. Y este X al cuadrado más Y cuadrado a la menos 1 medio, como está exponente negativo, pasó al denominador con exponente positivo, ¿cierto? Que esa es otra propiedad de potenciación. Por favor, esto que tengo acá es la derivada del argumento del logaritmo, es decir, de la función que tengo al lado del logaritmo. Y ahora sí, la derivada completa es volver a copiar la función acá. Entonces, esto nos daría x al cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el numerador hay una fracción. En el denominador, pues le ponemos un 1 para hacer lo que ustedes conocen como la orejita. Entonces, voy a colocar de una vez el resultado acá. X por 1 me da X. ¿Sí? Y lo dejamos acá. Y X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a la 1 medio por el mismo, eso nos da X al cuadrado más Y cuadrado. Y ustedes van a decir, uy, pero ¿cómo así? ¿De dónde? ¿Por qué? Entonces, fácil, muchachos. Recuerden que si yo multiplico esto, hagan de cuenta que a la 1 medio por a la 1 medio se suman los exponentes. Y quedaría a la 1 medio más 1 medio, pues a la 1. Entonces, pues ese a, ¿quién era? Pues lo que está dentro del paréntesis. Entonces quedaría x al cuadrado más y cuadrado y esa es la respuesta. El proceso para hallar y es análogo. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer ya, lo pueden verificar y es lo mismo, pero entonces en la parte de arriba nos va a dar y. Y esto nos quedaría x al cuadrado más y cuadrado. Ángel, cuénteme, ¿qué era lo que iba a preguntar? Que quería explicar esto antes de la pregunta. No, profe, ya lo dijo. ¿Qué era? Y No, lo del -1, ya esa era la pregunta. yo tengo una pregunta. Amigo. Bueno, cuénteme. Aquí en la parte cuando está elevado a 1 medio, el 1 medio pasa a multiplicar a todo el término como tal, y después se eleva a negativo, aquí la segunda. No, es que esa es la derivada, esa es la regla de la cadena, ojo. O sea, es esto que yo estoy haciendo acá, a ver, lo voy a hacer de otro color que esto es importante, digamos que, no me cambié el color ya. Entonces, acá esto, ¿sí? Esto que yo estoy haciendo acá, la derivada de esto es, este 1 medio pasa a multiplicar y luego a lo que está dentro de paréntesis le restamos 1 y queda la menos 1 medio. Y esa es la derivada externa, o sea, ahí solamente estoy derivando el exponente. Y este 2x salió de la derivada interna, ¿sí? Este 2x salió a derivar x al cuadrado. Como estamos derivando respecto a x, entonces por eso me da 2x. Entonces de ahí es donde sale ese menos 1 medio. No es que se convierta así ¿sí? Sino de ahí es donde sale, porque estoy derivándolo. Y por favor no olviden que, digamos acá, que esto que está aquí arriba en el numerador, ¿sí? Esto que está aquí arriba es la derivada de esto rojo. ¿Sí? Y lo que está aquí abajo es la función, la que estamos derivando. Porque recuerden que en el logaritmo natural, en la parte de arriba se coloca la derivada y en la parte de abajo la función. Entonces, por eso yo cuadré como esa orejita que ustedes le llaman, ¿cierto? Para multiplicar x por 1, pues x, lo dejamos ahí,
Y al multiplicar esto, vuelvo y repito, estos dos de la mitad, como tienen ambos, son la misma base, los exponentes se suman. Y un medio más un medio, pues me da 1. Entonces, aquí es como si quedara realmente a la 1, ¿cierto? Pero, pues no hay necesidad de colocarlo, pues porque ustedes ya saben que una expresión en matemáticas se le da a la 1, pues es la misma. Entonces, por eso no hay necesidad de dejar. Y esas serían las derivadas parciales, pero nos hace falta calcular esto. Entonces, voy a subir este pantallazo, muchachos, 15 minuticos mientras grabo la esta, o 20 minuticos mientras comen algo y volvemos a vernos, ¿sí? Yo les envío el enlace para continuar porque no hemos hallado la regla de la cadena. ¿Listos? Vayan tratando de ah, no, pero no saben la regla. Más bien les explico esto y ahorita les dejo un ejercicio para que lo trabajen y me envíen imagen de a ver cómo lo hicieron. ¿Listos? Bueno, vamos a pausar la grabación hasta acá.